Del análisis al rediseño del puesto de trabajo utilizando la ergonomía participativa es nuestro tema de hoy. Nos va a hablar el ingeniero Julio Alberto Pambabay Santa Cruz. Me permito presentarlo brevemente. Él es ingeniero de empresas y recursos humanos, especialista en implementación y certificación de sistemas de gestión integral en empresas nacionales e internacionales en los últimos 30 años. Magíster en Seguridad y Salud Ocupacional, Prevención de Riesgos Laborales, Capacitación y Entrenamiento en los sectores industriales y petroleros por más de 17 años, dedicada a la gestión de riesgo de manera integral. Magíster en Ergonomía, Intervenciones Ergonómicas para conseguir el bienestar y la productividad de las empresas nacionales e internacionales, graduado en Chile. Gerente de Seguridad y Salud, certificado internacional, profesionalmente, candidato a doctor en gestión de proyectos, docente universitario de pre y posgrado en varias universidades privadas del país. En fin, puedo extenderme porque él es un gran profesional, una gran persona, un gran amigo, y esta tarde nos viene a conversar de análisis al rediseño de puestos de trabajo utilizando la ergonomía participativa. Bienvenido, estimado ingeniero Julio Alberto Pambabay. Gracias, César. Gracias a Salmet. Gracias, Akram. Gracias a todos los amigos. Buenas tardes, buenas noches ya con todos ustedes. Para mí un placer poder compartir esta presentación y este conversatorio respecto de cómo vamos a tener en cuenta después de que hemos hecho una evaluación ergonómica de puestos de trabajo y qué hacer después. Es decir, nos vamos a ir del análisis al rediseño del puesto de trabajo. Muchas gracias con ustedes. Vamos a lo largo de estas 45 minutos a hacer una explicación de ciertos temas que son importantes para el tema de la ergonomía. Ustedes dirán, pero es que en ergonomía hay muchas cosas. Sí, pero la ergonomía es multidisciplinaria y dentro de esa multidisciplinariedad nosotros tenemos que trabajar como ingenieros. Me dirán, ¿la ergonomía tiene que ver con la arquitectura? Sí, señores, tiene que ver con la arquitectura, tendrá que ver con las ciencias de la salud. Obviamente necesitamos de gente que esté comprometida con la parte médica, con la parte biomecánica, y tendremos también que tener conocimientos de fisiología. Es decir, la ergonomía busca, desde esa definición primigenia, no ser una ciencia, sino más bien es una disciplina que pretende adecuar el trabajo, el sitio de trabajo, a las capacidades y limitaciones del ser humano. Desde esa perspectiva, entonces, vamos a plantear este conversatorio. Me encantaría que al final poder contestar preguntas y vamos a estar trabajando con esto en la tarde de hoy. Pulgar arriba para los compañeros que me están escuchando. Pulgar arriba para todos los compañeros que me están escuchando desde Venezuela. Muchas gracias con todos. Muy bien, muy bien. Desde Ecuador, pulgar arriba a los ecuatorianos. Muy bien, muy bien. Veo también gente de México. Gente de México, gente de Colombia. Colombia, buenas tardes con todos. Los amigos de Colombia, pulgar arriba, por favor. Eso. ¿Quién más estamos en sala? ¿Listos? Ahora sí ya. Gente de Estados Unidos también. Sí, muchas gracias. Muy gentiles a todos. Este tema es interesante desde una visión que vamos a proponer. Y viene esto condensado desde una norma técnica, una recomendación de ISO, la 26646, que es una norma que nos permite identificar, ¿no es cierto?, procedimientos para evitar el trastorno musculoesquelético dentro de población laboral. ¿Qué vamos a hacer? Nosotros vamos a arrancar desde un estudio de referencia.
Aquí la importancia radica en que el estudio de referencia que se va a realizar tiene que ser hecho por un verdadero profesional de ergonomía. No basta con el REVA, RULA, OWASP o cualquiera de los métodos. No es que quiero afectar a ningún profesional, aclaro, sino que muchas de las veces las empresas tienden a decir, no, deme a mí un estudio de RULA. Es que a mí me han dicho que por ahí mi compadre Lucho me encanta que el método que voy a aplicar aquí, me ha dicho que el mejor método que puedo aplicar es Güera, o es el método de RULA, ya. Sin embargo, vamos a revisar que el estudio de referencia previo tiene que llevar unas consideraciones básicas. ¿Por qué? Porque tenemos que identificar las condiciones que podrían generar trastorno musculoesquelético o lesiones musculoesqueléticas en los diversos sitios de trabajo. ¿Qué ocasiona una lesión musculoesquelética? ¿Qué podría ocasionar un trastorno musculoesquelético? Básicamente, factores sobre los cuales estamos reconociendo internacionalmente es el manejo manual de carga, sea para el empuje o la tracción, sea para el levantamiento o transporte de forma manual, el uso de fuerza, especialmente cuando el cuerpo adopta palancas inadecuadas. Pero también podríamos ocupar posturas fuera de los ángulos de confort, posturas que no son las adecuadas. Por ejemplo, Seila, ¿qué pasó? ¿Ok? Al final contestamos las preguntas, ¿cierto? Por favor. Entonces, podemos tener una postura forzada. A veces ustedes trabajan en computador y tienen sus dos bracitos estiraditos sobre los cuales están digitando. ¿Sí? Entonces, el estudio tiene que estar muy bien controlado respecto de las posiciones que estamos analizando. Pero a eso habrá que sumar condiciones del sitio de trabajo, que es fundamental. Es decir, usted tendría que revisar temas de iluminación, de ventilación, de temperatura del sitio de trabajo. Usted tendría que revisar adicional de eso, temas de ruido o de confort para nosotros. Debería estar vinculados con temas de confort térmico, de confort acústico, ¿cierto? En cada país hay una norma determinada para eso. En el caso de Ecuador, para nosotros, el confort está alrededor de 75 decibeles para oficina. La iluminación en Ecuador está bajo ley en 300 luxes. Sin embargo, desde la norma internacional que tiene mayor actualización de la ley nuestra, está alrededor de 500 luxes siempre y cuando usted esté trabajando con monitor de computación. Entonces, habría que considerar temperatura del sitio de trabajo. Ahora muchos de ustedes están haciendo trabajo desde casa y ese trabajo también tendría que ser adecuado porque la iluminación, la temperatura, la ventilación puede influir en su desempeño laboral. Y la mala postura asociada podría contribuir a esto, pero también factores de tipo organizacional, la jornada, el turno, todos estos temas que van revisando y van incrementando el tema de la aparición de trastorno musculoesquelético. Sin embargo, también tendríamos que revisar, y esto es recontra importante, que tendríamos que hacer un par con el médico, con el profesional de salud y revisar cuáles han sido los reportes de estadísticas de accidentes o de presunciones de enfermedades profesionales determinadas. Es decir, vamos a tener que revisar las especificaciones que requiere este sitio de trabajo. Con esta información valiosa para nosotros, recién intentaremos explicarnos si es que se podrá o no rediseñar el sitio de trabajo.
Con toda esta información, ¿no es cierto? Y adicional, tendríamos que revisar, aparte de la postura, del uso de fuerza, de los factores organizacionales, en muchos puestos de trabajo se requiere revisar condiciones del propio equipo de protección personal. Mucha gente tiende a decir, no, dale guantes, dale esto. No, ¿qué sería lo adecuado para ese trabajador? Antropométricamente, el dimensionamiento de la herramienta será adecuada para la mano del trabajador. Entonces, necesitamos revisar consideraciones del puesto de trabajo, pero también características individuales de los trabajadores. Aquí en ergonomía es importante, es recontra importante poder reconocer si el puesto de trabajo está diseñado de pie, sentado, mixto. ¿Cómo está diseñado el puesto de trabajo? Vamos a tener que revisar también si es que habrá una característica que le hace que el puesto de trabajo sea exclusivamente pensado para un hombre, un macho, troglodita, pecho peludo, lomo plateado, o para una dama. Eso hay que tenerlo en consideración. Es decir, el sexo, la edad, ciertas características individuales, ciertas características propias del individuo tienen que ser analizadas. Dentro de todo este contexto con el cual estamos desarrollando la prevención de trastorno musculoesquelético. Si ha hecho eso, entonces usted, amigo mío, podría estar ya considerando que tiene una línea base con la cual podríamos empezar recién el denominado estudio del trabajo. Y con este estudio del trabajo vamos a poder identificar realmente todos los peligros asociados con los factores que hemos encontrado. Estos peligros podrían ser reconocidos normalmente a través de unas listas de verificación. Estas listas de verificación son estandarizadas, por ejemplo. Usted puede ocupar el de Ergonomic Checklist, que viene desde la OIT. Usted podría ocupar la lista de verificación de ISO TR 12295, pero lo importante de esto es que podamos llegar a generar grupos pequeños de discusión sobre los cuales vamos a poder determinar realmente el verdadero análisis de riesgo. Una vez que hemos determinado el análisis del riesgo, vamos a tener que revisar en estos grupos pequeños qué podríamos hacer. Dentro del grupo pequeño podríamos generar unos acuerdos, unos puntos de interés y plantearíamos situaciones sobre las cuales la ergonomía participativa va a aportar mucho. Dicen que la buena ergonomía es buena economía. Es un planteamiento de Hal Hendrik. ¿Ya? Dice que la voz del trabajador debe ser escuchada. Los sistemas de gestión que muchas de las organizaciones que ustedes representan, ustedes tienen sistemas de gestión donde la participación y la consulta con los trabajadores es importante. Entonces, ahí aparecen acuerdos y puntos de mejora respecto de la criticidad del riesgo que hemos identificado. A lo mejor, y el trabajador o en este grupo de trabajadores, podemos discutir la manera de cómo vamos a mejorar el puesto de trabajo. ¿Cómo vamos a mejorar el puesto de trabajo? Entonces, con esta identificación, ya hemos dicho, ¿no es cierto? Tengo el estudio
Primero, hemos revisado las condiciones individuales, las condiciones del ambiente de trabajo y las condiciones y requisitos del puesto de trabajo. Entonces, podríamos identificar una planeación de las medidas para la reducción del riesgo. ¿Cómo vamos a hacer esta planeación de medidas de control para reducción del riesgo? Escuchando a los trabajadores, permitiendo que se formulen proyectos de mejora sobre los cuales podamos determinar quién, cuándo, cuánto, dónde, por qué, cuánto tiempo me va a determinar esto, cuánto cuesta, quién será el responsable, qué indicador de gestión deberíamos ponerlo. Se me ocurre, una muy buena herramienta con la que usted puede trabajar esto es 5W2H. Una vez que ya tiene entonces formulado el proyecto y sabe que vamos a hacer una adecuación, por ejemplo, ¿no es cierto? Vamos a evitar que el trabajador siga transportando de manera manual la carga. O que de repente vaya este trabajador a estar adoptando posturas fuera de su línea de alcance. Le pongo fácil, amigo mío, amiga mía. Póngase a pensar qué hace usted en su oficina al momento. Pero es que, señor, no estamos trabajando en oficina. Ah, pero muy probablemente desde la mesa del comedor, desde el sitio donde usted está trabajando en modo casa, en modo pandemia, entonces usted también tiene que hacer ciertas adecuaciones. Porque si no, a la larga también va a sufrir trastornos musculoesqueléticos. Vaya pensando en esto. Póngale entonces la firma sobre un pequeño proyecto de mejora de su propio sitio de trabajo. Adecúe ergonómicamente su puesto de trabajo actualmente. ¿Cómo? A la silla del comedor, que es una silla dura, que es una silla no adecuada, ¿no es cierto? Tenemos que ponerle un cojín, le tenemos que poner unas adecuaciones para que nos permita trabajar. Acuérdese que la buena ergonomía es buena economía. ¿Qué tal si le pone unas toallas en el filo de la mesa sobre donde usted va a apoyar sus brazos? Ahí está usted tomando en cuenta planeación de medidas para reducción del riesgo. Es decir, usted está desarrollando actividades de reducción del riesgo. En las empresas, en las organizaciones, está funcionando el comité ergonómico. Está funcionando, y esto no es más trabajo ni otra responsabilidad adicional. No, es simplemente que buscamos que la gente haga un seguimiento y una evaluación periódica de todas las actividades a fin de que haya una verdadera reducción del riesgo. Solo así, cuando ya tengamos un riesgo degradado, podríamos estar dispuestos ya a reevaluar. ¿Qué vamos a reevaluar? Vamos a reevaluar el estudio previo de referencia para ver si es que efectivamente hemos logrado bajar el nivel de riesgo. Propongo aquí algo que es súper importante. Muchas de las veces la gente pide, deme un estudio de puesto de trabajo. El único problema que del estudio debería volverse a hacer una reevaluación después de haber hecho todo este programa. De nada le sirve haber dicho, no, sí, aquí hay riesgo ergonómico, pero no hicimos nada porque era costoso. Porque comprar la mesa especial que se mueve, que se regula, porque comprar el sillón ergonómico es muy costoso. No, simplemente dejemos que la gente se empodere del trabajo que tiene que hacer de mejor manera. Y asegúrese de revisar que si estuvo
un estudio previo de referencia y determinaba que había el riesgo ergonómico, entonces ahora sí pruebe que ha hecho a través de esta metodología gestión para disminuir el riesgo. Solo así, una vez que ya hemos avanzado en esto, vamos a poder plantear, una vez que se ha reevaluado el riesgo, podríamos decir que podríamos tener una espiral de mejoramiento de las condiciones de los sitios de trabajo. ¿Sí? Amigos míos, planteado este tema, planteado de esta forma, entonces sí tiene una verdadera lógica el por qué es importante solicitar estudios de referencia, estudios ergonómicos a gente que sabe de ergonomía. ¿Sí? Es recontra importante entonces que usted pueda realizar información básica, la cual procesa en medio de la organización y le lleva a reevaluar finalmente que logró controlar o disminuir el riesgo. Amigos míos, esto es importante. Y esto es importante ¿por qué? Porque si consideramos, nosotros vamos a tener que tener en cuenta ciertas dimensiones, ciertas medidas antropométricas para el diseño de puesto de trabajo, sea de pie, sea sentado, sea mixto, como mencionábamos. ¿Qué vamos a necesitar? Dentro de las medidas antropométricas básicas, fundamentales, también hay una norma, ISO 7250. Sin embargo, nosotros podríamos identificar, entre otras, podríamos identificar a la denominada altura de codo, la altura de codo sentado o la altura de codo de pie. Esta es la altura ideal sobre la cual nosotros tendríamos que poner nuestro plano de trabajo. Claro, va a haber ciertas variaciones, un poquito hacia arriba, un poquito hacia abajo. Digamos que unas holguras, hablando mecánicamente, ¿no es cierto? Vamos a tener unas holguras. Pero otra importante es la altura de ojo sentado o la altura de ojo de pie. Es decir, si usted va a trabajar con monitor y usted va a estar sentado, entonces usted tendría que alinear su monitor, su pantalla, con la línea de visión. Otro dato importante es que usted normalmente debería recurrir a reconocer que el puesto de trabajo requiere ciertas consideraciones para que el pie, el zapato y en muchos de los casos el zapato de seguridad entre en este espacio. Claro, porque si no, el trabajador muy probablemente va a optar por una postura no adecuada. Si el puesto de trabajo es sentado o mixto, vamos a tener que revisar ciertas consideraciones. Dentro de estas consideraciones vamos a tener que analizar, no vaya a ser que sea importante tener un reposapié, pero el reposapié no es para todos. Cuidado y diga, no, es que véndame 350 reposapiés. No, usted tuvo que haber hecho un estudio para determinar qué personas de la planilla de trabajadores realmente requieren ocupar el reposapié. Usted tiene que revisar realmente cómo está la altura del plano de trabajo. Pero hay algo más.
hay algo más que tenemos que determinar siempre, que si usted tiene un apoyo, este apoyo le permita al trabajador confort, le asegure al trabajador el bienestar, que este puesto de trabajo le facilite la vida al trabajador. Imaginémonos, ¿qué tal si es que yo tengo que trabajar de pie, pero también rato menos pensado tengo que sentarme? ¿Cómo debería yo adecuar este puesto de trabajo? ¿Cómo yo debería regular esta altura? Y claro, en nuestras intervenciones hemos propuesto soluciones básicas. De repente hemos dicho, señores, tengan la bondad, revisemos bien esto y encontremos una solución. ¿Cómo vamos a regular para que la persona más bajita y la persona más alta ingresen sobre el mismo plano de trabajo? Claro, en Estados Unidos, en Europa hay máquinas e implementos, pero estamos hablando de nuestras plantas, de nuestros talleres. Vamos a presentar un caso más adelante respecto de cómo sí se aplica una posible solución ergonómica. Vamos viendo algo más, vamos avanzando algo más. Y este algo más está vinculado con el alcance óptimo que usted tiene que tener. Aparte de la altura de codo, sentado de pie, que es la altura del plano de trabajo, usted va a necesitar el alcance. Su alcance máximo para poner en los implementos sobre los cuales usted va a tener que tomar productos o tomar el teléfono o tomar algo que usted requiere para su zona de trabajo. Criterio ergonómico de ingeniería industrial es que nunca debe cruzar los planos con sus brazos. Criterio de ahora de pandemia es que usted tiene la envergadura, la distancia horizontal con sus brazos, ¿no es cierto? Desde el dedo medio, mano derecha, hasta el dedo medio de mano izquierda. Y esa es su envergadura. Y mucha gente raya el piso poniendo señales para que la gente no se me acerque por pandemia, pero usted tiene ya esa disposición, pues es su envergadura nada más. Más la envergadura del otro y ahí está la distancia correspondiente. No necesita pintarle los 2 metros en el piso. Usted tiene esto y eso ya es 2 metros. Bueno, 1,80 y algo. ¿Sí? Buena ergonomía con buena economía. Revisemos algo más. Revisemos algo más. Algo que es recontra importante dentro del estudio para rediseñar el puesto de trabajo es considerar estos alcances que tiene el trabajador o la trabajadora. Estos alcances nos van a permitir que tengamos unos criterios de valoración del trabajo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tenemos unos criterios para valorar el trabajo, podríamos establecer lo siguiente. Uno de estos criterios va a estar vinculado con la factibilidad. Vuelvo a insistir en que cuando estamos rediseñando puestos de trabajo, deberíamos reconocer la capacidad antropométrica del individuo, del trabajador. ¿Cuál será el alcance que puedo darle a este trabajador? ¿Cuál será la fuerza, es decir, la capacidad con la cual él puede ejercer
empuñar, levantar, torquear. ¿Ve? Vamos viendo, amigo mío, que desde la visión ergonómica, entonces yo tengo que reconocer qué tan factible es hacer adecuaciones a los puestos de trabajo. Nada que normalmente sucede que usted y a mí nos ha pasado varias veces que nos asignan un puesto de trabajo. Y aquí está su sitio de trabajo, ingeniero, doctor, abogado, licenciado, aquí está su sitio de trabajo, el mecánico, lo que sea. Pero ¿estará en función de la capacidad antropométrica? No. Otro criterio que tiene que estar vinculado con la valoración es el denominado soportabilidad. Y el otro día discutíamos esto porque muchas de las veces sobrecargamos al trabajador, porque le esforzamos a hacer una actividad más allá de su capacidad física. Claro, no ve que el trabajador empieza y suda y se esfuerza. ¿Y cuándo le dejó que recupere la fatiga? ¿Cuál es el ciclo de trabajo que está cumpliendo? Recuerde que ergonómicamente tenemos 50 minutos de trabajo y 10 minutos de pausa. Pero claro, alguien va a decir, vamos a ponernos en pausa. No, técnicamente debemos cambiarle de actividad. Solo eso. Si estaba trabajando haciendo esto, lo que le pongo es a que haga inspección o que asegure lista de verificación y fin canción. Le estoy haciendo una pausa de trabajo. Una pausa para que recupere carga. Y ahí viene algo importante. Normativamente usted tiene que revisar, porque si estamos evaluando con criterio de manejo manual de carga, usted tiene una carga de corta duración. Es decir, que el trabajador debe realizar una tarea menos de 60 minutos. Y no hacer nada relacionado con manejo manual de carga los siguientes, al menos el 120% de ese tiempo. O sea, la siguiente hora, 10 minutos, él no tendría que volver a manejar carga. No me estoy diciéndole por decir, solo le pido revise la guía TS 12295. Pero usted podría manejar manualmente, ¿no es cierto?, carga, claro, entre 1 y 2 horas. Y la pausa obligada de recuperación de esas 2 horas debería ser al menos el 30% del tiempo que realizó total de manejo manual de carga. Si el trabajador hace trabajo más de 8 horas de manejo manual de carga, usted ya tiene un problema y serio con el manejo manual de carga. El trabajador no puede exceder de 8 horas de manejo manual de carga y con las pausas correspondientes. Entonces, estamos revisando cosas que desde la fisiología del trabajo se debería reconocer. ¿Cuál es la frecuencia cardíaca de promedio de ese trabajador? ¿Ese trabajador estará sobre el 100% de su frecuencia cardíaca máxima? Estaríamos pensando cuánto es la frecuencia cardíaca máxima y nos dicen que para un trabajador no adaptado, un trabajador no entrenado, un trabajador como usted o como yo, no deberíamos superar el 40% de la frecuencia cardíaca máxima teórica permitida. Otros textos dicen que no debería pasar de 100 pulsaciones por minuto. Pasado 110 pulsaciones por minuto, usted le está reventando al trabajador.
Y esas consideraciones las que tendríamos que tener para ver si es que el trabajador soporta o no esa carga de trabajo que le está dando usted. Otro punto a tener en consideración cuando estamos reevaluando y valorando el puesto de trabajo es que tenemos que determinar la capacidad para comprender, para entender su realidad social. Es que el hombre no solo es hombre, pues hay condiciones internas y condiciones externas. Hay presión y tensión, dice otra norma. Respecto de las jornadas, de la turnicidad, de cuánto es el viaje que hace el trabajador. A lo mejor, y después de realizar el trabajo, el trabajador va y labra el campo. ¿A qué rato descansó? No es que le gusta labrar el campo, le gusta rociar el monte. ¿Será lo necesario? ¿Será que él está en capacidad de poder pausar también ya que llegó a casa? Por último, un enfoque ergonómico vendría asociado con la satisfacción. ¿Qué tan agradable es mi sitio de trabajo? ¿Qué tan buena relación tengo con mis jefes? ¿Cómo es que este sitio de trabajo a mí me motiva día a día para llegar a seguir aportando? ¿Cuál es el plan de carrera? ¿Cuál es el incentivo que yo voy a tener dentro de algún tiempo de esforzarme, de dar lo mejor para que la organización vaya adelante? Y ahí yo acuño un concepto de la Organización Internacional del Trabajo respecto del trabajo decente. La OIT dice que hay que generar el trabajo digno, el trabajo donde no solo sea el sueldo, sino que también haya un salario emocional, algo que el trabajador valore y que se sienta valorado. Amigos míos, entonces con este antecedente, permítanme mostrarles algo de trabajos hechos en el oriente, en Ecuador. Me van a permitir mostrar unas láminas. Claro que aquí la valoración del ángulo no es la mejor del mundo, pero en vista de esas fotografías, pues vamos a trabajar el caso de estudio. El caso de estudio es el caso de unos cuñeros. Estos son estos 3 trabajadores que tienen que levantar la cuña. Dependiendo del diámetro de la tubería que están bajando para la completación, esa cuña podría pesar entre 50 y 90 kilos. Sencillo, ¿no? Son trabajadores, para eso se les paga. Pero adicional, en nuestro caso, hay condiciones ambientales de temperatura sobre los 38 grados centígrados, humedad relativa superior al 90%. Estamos trabajando fuera de casa. Normalmente estos trabajadores hacen jornadas de 14, de 21 días fuera de casa. Por lo general son trabajadores que en el caso nuestros vienen desde el centro del país. Gente que se ha esforzado por abandonar el campo para ir a trabajar en el petróleo, que podría tener unas preexistencias médicas por las condiciones mismas sobre las que se desarrollaron de niños, porque papá y mamá les hacían cargar, no importando, hágase hombre, mijo, cargue. Entonces, ahí viene lo importante que es determinar efectivamente si es que la consideración de una posible trastorno musculoesquelético no será también que vino de una preexistencia.
Estos trabajadores están realizando posturas forzadas, estos trabajadores están girando el tronco, están lateralizando, sus piernas están flexionadas más de 60 grados, sus espaldas, ¿no es cierto?, no son de las más óptimas porque no tienen apoyo, y esto no significa que le voy a dar una faja antilumbar, no. Sin embargo, estas consideraciones son las propias del trabajo. Y ellos tienen que levantar simultáneamente la herramienta entre los tres. Agréguele eso más de adición. Entonces, considerando toda esta información, considerando todos estos temas, me olvidaba. Mira ahí, es obligación usar guante. Pero el guante es hecho de carnaza. La carnaza se cose, el cuero de vacuno, y el cuero de vacuno tiene una costura que muy probablemente le deja unas presiones sobre esta zona. Al rato de hacer fuerza, su pulgar no se puede acercar fácilmente y se está precargando. ¿Ya? Si vio que todas estas consideraciones dentro del puesto de trabajo, ahora este trabajador también podría trabajar en turno nocturno. Este trabajador le dan 2 y 3 días y se mantiene despierto. Mencionaba entonces el tema de Hal Hendrik. Hal Hendrik plantea que para entender la ergonomía que no es planificada y por consiguiente esta ergonomía que tiene que ser pensada desde la dirección, desde la gerencia, o digamos que desde el nivel estratégico hacia el nivel táctico para que llegue y empodere en el nivel operativo, esta gente no podría lograr cambios significativos. Sin embargo, en nuestro caso de estudio, nosotros hemos considerado que este gerente y esta empresa se comprometió con el bienestar de los trabajadores. ¿Qué hacen? Ahora, miren los ángulos posturales de estos ciudadanos. Están totalmente erguidos. Por consiguiente, el riesgo ha sido controlado. Y entonces, ahí aplica la máxima de que la buena ergonomía es buena economía. Si se planificó adecuadamente el rediseño de la tarea, nosotros vamos a poder determinar de manera consciente qué puede hacer para que el trabajador recupere su bienestar. Habría que sensibilizar un poquito más a estos dos trabajadores para que su cuellito no esté flexionado. O hacer unos ejercicios de pausas activas para que de rato a rato ellos cambien de postura. Es decir, ellos ocupaban esta herramienta y la tenían que izar manualmente. Gracias a la aplicación de estos conceptos de ergonomía participativa y de lograr que la empresa se preocupe por su gente, es decir, entender el trabajo para cuidar del capital humano, y una vez que hemos cuidado del capital humano, lograr incrementar la productividad en la organización. Esa es la misión de la verdadera ergonomía. Es decir, estamos planteando soluciones que han venido preacordadas por la participación y consulta con los trabajadores. ¿A dónde llegamos entonces con este diseño? A esta solución. Esto era antes lo que les lesionaba y lo que los enfermaba. Esta es la herramienta que han ocupado y han decidido utilizar. Esto es ergonomía participativa.
Esto es una explicación de por qué es importante analizar bien el puesto de trabajo. ¿Por qué es importante revisar que desde el puesto de trabajo las condiciones individuales más los factores de riesgo asociados con los trastornos musculoesqueléticos más las condiciones organizacionales más las condiciones extralaborales pueden generar soluciones ergonómicas que mejoren el bienestar de los trabajadores? No sé si hay preguntas, si ustedes quisieran hacer algún tipo de consulta a este respecto, estoy listo para poder contestar sus cuestionamientos si es que son tan gentiles. Muchas gracias por estar en este webinar. Muchas gracias, Salmet. Gracias, amigos, por invitarme. Espero que hayamos explicado y hayamos detallado información que desde esta visión ergonómica, sea adecuada. Excelente, excelente. Muchísimas gracias, estimado Julio. Pues bien, ya damos por inicio el círculo de preguntas y respuestas. A todos en esta sala podemos levantar la mano o formular sus preguntas por el chat, si lo desean. Vamos a dar el espacio para que las personas puedan escribir sus preguntas, dudas, comentarios. Bueno, y como hemos estado como una horita ya sentaditos, ¿no es cierto? Entonces, mientras tanto, vamos levantando los bracitos. Ya, vamos a pensar que tenemos unos resortes inmensos y vamos a bajar, presionando. De repente, usted ha echado mucho tiempo con computador, entonces también convendría que haga un ejercicio, ¿no es cierto? Mueva sus hombritos hacia adelante, 1, 2, 3, ahora lo contrario, 1, 2, 3. Ok, ligeramente incline su cabeza, pero ligeramente, ¿ok? Por último, vamos a tapar nuestros ojitos. Tapemos nuestros ojitos ahí, ¿ok? ¿Listo? Cuente 3, cambie. Cuente 3, cambie. Cuente 3, cambie. Una pausa rápida de oficina. Veamos cómo nos va con las preguntas entonces, amigos. Uy, como que no ha estado nada claro. Me van a permitir entonces que... Muchas gracias, Marlon, por los saludos. Muy gentil, amigo a los tiempos. Doña Patti, muchas gracias. Qué gusto. Muchas gracias a todos los amigos que están dentro de sala. Vamos, ánimo. Si podré resolver, entender alguna consulta, de mil amores. Si no, yo hago ahí una preguntita. Ahí voy entonces, ya que no me hacen... una pregunta y voy yo con las preguntas. Ahí está. Aquí nos escribe Lucía.
Ok, ¿Cuál es la ya seguimos. altura para el plano de trabajo sentado, amigos? ¿Cuál es la altura para el plano de trabajo sentado? ¿Podemos chatear? Aprovechemos la tecnología. Me da miedo hablar. No importa, tenemos el chat. ¿Mm? Sí, podría ser una altura, pero el cuerpo humano es sabio. Muy bien, muchas gracias, doña Nelly. Qué lindo saludarte a los tiempos, muy gentil, ¿no es cierto? Pero la altura del plano de trabajo tiene que estar orientada con un punto determinado. Ese punto está en función de la altura, sea de pie o sentado, del codo del trabajador o de la trabajadora. No olvide eso. Puede usted ponerle de 80 a 90 centímetros, sí, pero lo ideal es que se tome en cuenta desde la visión antropométrica la altura del codo, la altura desde el suelo hasta esta parte inferior del codo, sea de pie o sentado el trabajador. Eh, Esa es la altura ideal del plano de trabajo. Muy bien, sí, claro, lo ideal es calcularlo y hay que calcularlo vía estudio antropométrico. Sí, muy bien. Sí, perfecto, para que el puesto esté acorde al trabajador, así es. Necesitamos adecuar el puesto al trabajador. Una máxima de la ergonomía dice que debemos adecuar el puesto de trabajo a las necesidades del trabajador y no simplemente llevarle al trabajador a que se adapte al puesto de trabajo, que es lo que nos pasa siempre. César, Ajá, dígame. ¿hay consultas en los otros lados? ¿Hay preguntas? Eh, no, por ahora no nos en Facebook no tenemos ninguna saludos, solamente. Uh-huh. No, Ok. hasta ahora no han habido. Estoy escribiendo para ver si algunos formulan sus preguntas. Por aquí seguimos pendientes para que todos puedan manifestar alguna inquietud, duda, comentario. Aprovechar de que ya estamos cerrando. En breves minutos ya clausuramos el evento, entonces bueno, vamos a aprovechar que tenemos esta oportunidad de consultar. Bueno, bien, yo pienso que todo ha sido bastante claro también. Uh-huh. Pues entonces, sin más, estimado ingeniero, nada, queremos darle nuestra muestra de agradecimiento por haber compartido con nosotros en este espacio su ayuda, sus conocimientos, su experiencia.
Por supuesto que la invitación queda abierta para todos. Nos están escribiendo, vamos a ver. Ok, por aquí, antes de cerrar, bueno, ya se animaron algunos a preguntar, vamos a ver. Ok. Fíjense. Bien. Jefferson Calderón, ingeniero Julio, excelente trabajo. Una pregunta, ¿cuál es El tiempo recomendado para una pausa activa debería ser no más allá de 3 minutos. Y es ideal, ¿no es cierto? No es que le quiero meter, es que minutos 50 y ¿no? Sin embargo, debe ser algo rápido, algo que le cambie de postura, algo que le lleve a hacer otra cosa totalmente distinta con un grupo muscular distinto para que haga el trabajo. Aquí yo tengo un dolor de cabeza que contarles. De repente a mí alguna vez me tocó evaluar un puesto de trabajo donde la señora tenía que estar picando verduras todas las 3 horas seguidas, ¿no? Y la señora empezó a quejarse de que le dolía y tenía problemas osteomusculares. El médico le envió al rehabilitador social y el rehabilitador físico, perdón, el rehabilitador físico, no el rehabilitador social, sino el rehabilitador físico. Y fue difícil que la señora le explique cuál era su problema. Así que la señora únicamente llegaba después de hacer los ejercicios de actividad de rehabilitación a volver a seguir picando. Entonces yo había hecho esa consulta y había dicho, oye, doctor, ¿te diste cuenta lo que están haciéndole rehabilitación a tu trabajadora? Cierto, ¿no? Claro. Sigue agravándose más porque el ejercicio que le están haciendo de rehabilitación está vinculado directamente con el mismo movimiento que ella hace aquí cuando viene a trabajar. O sea, no está pausando. Por eso la pausa activa tiene que vincular otro grupo muscular que se active. En la pausa activa no es empezar a hacer eje, ja, deje, no. La pausa activa es buscar que el grupo muscular que estuvo haciendo, por ejemplo, fuerza, descanse, pero que se active otra zona muscular, que se active definitivamente otra zona muscular. Entonces, por eso es que te digo, la pausa activa no tiene que durar 10 minutos, ¿no? La pausa activa con que hagas 3, basta y sobra. A veces solo variar, ¿no es cierto? Porque si estás, por ejemplo, en esta postura, estás revisando una pantalla y solo el variar y alzar esto ya es pausa. Estás variando el grupo muscular que está trabajando. Ok, sí, gracias. No sé si habrá otra pregunta más. Sí, una pregunta de Marlon. Nos escribe, nos pregunta, ¿tenemos alguna recomendación para el uso de teléfonos inteligentes en las actividades laborales, como tiempo de uso, tamaño, frecuencia, etcétera? Bueno, pues muchas gracias, Marlon, amigo. Tanto tiempo que no hemos saludado. Un abrazo a la distancia a los amigos allá del Coca. Sí, ¿sabes qué? Algo que realmente el teléfono celular, desde la visión ergonómica, es una herramienta de trabajo, es una herramienta de productividad. Algo que las mamás ocupan mucho es que a mi hijito le encanta, a mi niño le encanta comer la sopita viendo la pantallita de 6 pulgadas. Hombre, recuerde que, por ejemplo, si usted quiere revisar detalles, si usted está haciendo análisis de cifras, de números o tiene un plano por delante, usted no va a revisar en una pantalla de 6 pulgadas. Usted necesita como mínimo 32 pulgadas. ¿Por qué le obliga a su niño a que fije la mirada en una pantallita de 4 de 6 pulgadas para que coma? ¿No será que mañana usted le está precargando al cachorrito y mañana cuando entre a trabajar no tendrá una preexistencia respecto de esfuerzo visual?
De ahí que, Marlon, es súper importante la pregunta como la planteas. ¿Por qué? Porque el trabajo te tiene que dar productividad, pero el teléfono celular, para mí, es antiergonómico que el niño o el joven o mis alumnos estén tratando de seguirme la clase desde esta pantalla. Es cruel. ¿Cómo es posible que les estemos forzando? No les estamos adecuando en ningún momento a los niños que están ahorita en pandemia, ¿no es cierto? Los niños están entrando a clases como a la buena de Dios. ¿Por qué? Porque no nos han permitido a la gente que sabemos de ergonomía explicar de estos temas. Y es recontra importante que la pantalla, que el monitor esté de preferencia en pantalla sobre las 19 pulgadas. Normalmente usted tiene un televisor grandote en el que ve el fútbol, un televisor de 32, de 64, una plasma, un OLED, una LED plenísima. Adáptele y conéctelo a eso para que sea la pantalla donde el cachorro pueda ver su tarea. ¿Me estoy explicando? Eso es ergonomía. Y la buena ergonomía es economía, o sea, no estamos haciendo, no es que si no le compro la mega non plus ultra pantalla del micro non plus ultra computador, no. Simplemente estoy haciendo una adecuación, una adaptación, ¿cierto? Entonces eso es importante. Le vamos a dar soluciones en casa y había planteado esas también. Revise cómo está la iluminación de casa. No vaya a ser que la pantallita muy pequeña le esté causando irritación ocular al cachorrito. O usted mucho tiempo monitoreando trabajo desde aquí, cuando realmente podría monitorear desde un monitor grande. ¿Sí? ¿De acuerdo? Valiosa, importantísima la pregunta, Marlon, amigo mío. Qué gusto saludarte. ¿Alguna otra más? Excelente. Sí, ingeniero, una última pregunta por aquí. Nos escribe Susana Escalona y ella nos escribe: buenas noches, ¿alguna recomendación para el trabajo desde el hogar en estos momentos de COVID-19 con un puesto de trabajo improvisado? Muchas gracias, Susana. Es una pregunta valiosa, recontra importante. Desde esta perspectiva, nosotros hemos dicho, tenemos que adaptar el puesto de trabajo que normalmente va a ser nuestra mesa de comedor. Vamos a ser bien morochos al hablar, bien sinceros al hablar. No es que usted tiene la mesa ergonómica, la silla ergonómica, el mouse ergonómico y la pantalla ergonómica. No, eso es mentira. Usted está trabajando desde su casa y muy probablemente con una condición de conectividad mala. Ojo, aquí desde la visión ergonómica, eso no es teletrabajo. Eso es trabajo desde casa. Porque en la ley y la OIT dispone que el teletrabajo le tiene que dar a usted las facilidades y las instalaciones y le debe proveer el equipo. Pero no, usted está trabajando desde casa con su propio equipo. Usted está adaptando la mesa al comedor. Entonces ahí, recontra importante, la mesa del comedor va a ser un poco alta. Entonces al niño que está haciendo las tareas en casa, le vamos a tener que poner unos cojines. Le vamos a tener que poner debajo de la pantalla, si está con un monitor de laptop, debajo de la pantalla, algo que le permita a él regular la altura. Ojo, no le digo vaya y compre un regulador de alturas. No, usted puede tener unas cajitas. Usted puede tener unos cartoncitos y con eso le acomoda. ¿Qué era importante? Y por eso dijimos en la conferencia, ¿no es cierto? Lo importante es que la altura del monitor, voy a dejar de compartir la pantalla, eso ahí, ¿ya? La altura del monitor tiene que estar a la altura de su línea de ojos. Eso es lo importante. ¿A qué distancia le voy a poner al monitor? Al menos a la distancia de mi brazo. ¿A qué distancia le voy a poner el teclado? Al alcance mínimo. De preferencia, si es que el monitor está elevado, usted va a necesitar lo que yo tengo aquí, un teclado adicional.
Si usted tiene un mouse, ocupe un mouse vertical, ¿no es cierto? Si ocupa el mouse ratoncito muy chiquito, su manito hace gancho y le va a fatigar y le va a generar trastorno musculoesquelético. Entonces, busque cómo adecua su puesto de trabajo. Había dicho, la mesa muy probablemente tiene un filo y ese filo presiona sobre su piel. Entonces, pongámosle unas toallas. Enrollemos unas toallitas. Las toallas que normalmente con las que secamos el cuerpo, las enrollamos y las ponemos para que sea una superficie blanda sobre donde la cual nosotros podamos descansar nuestros brazos, o en este caso nuestros antebrazos. Entonces, esas son buenas recomendaciones para poder plantear soluciones ergonómicas sencillas, pero buenas. A lo mejor la silla, después de haber puesto cojín, necesite ponerle un reposapié. Normalmente en casa tenemos un step, una gradillita con la que alcanzamos las cosas que están altas de la alacena. Eso puede ser su reposapiés momentáneamente. 15, 20 centímetros de altura, basta y sobra. No olvide que debajo de sus piernas debe quedar un espacio. Mientras más espacio haya, va a ser mejor. Y esas son adecuaciones que usted está haciendo sencillas, pero para la época de la pandemia desde la visión ergonómica. No olvide que su niño pierde capacidad de retención y capacidad de aprendizaje mientras más esté en una postura inadecuada, porque su cerebro deja de oxigenarse adecuadamente. Ese es un tema recontra importante de la ergonomía. Al niño hay que dejarle que esté erguido, que haga pausas suficientes para que su proceso de aprendizaje sea bueno también. ¿Ok? Muchas gracias, Susana, por su pregunta. Espero haberle explicado estos temas de manera adecuada. ¿Alguna pregunta más? No, creo que ahora sí. Ya hemos contestado algunas preguntas. De todas maneras, pues agradecimiento de parte de Susana Escalona y pues otras personas que han escrito por Facebook, también agradeciendo. Pues nada, Julio, muchísimas gracias nuevamente por esta extraordinaria participación. Agradecer también a todos ustedes por haber asistido pues a este evento, a este webinar, dejándoles pues la invitación, recordándoles que todos los jueves a esta hora estamos conectados con nuevos temas. Próximamente estaremos anunciando en nuestros grupos y redes sociales los próximos temas que se van a presentar en estos espacios. Y pues nada, estamos en sintonía, agradecidos siempre. Que Dios le bendiga y que tengan una feliz y bendecida noche para todos. Ok, amigos, muchas gracias. Allá donde estés, un fuerte abrazo a la distancia. Un abrazo inmenso. Un abrazo inmenso a todos. Bendiciones. Muchas gracias por su tiempo y los esperamos y siempre me tienen a la orden. Placer poderles acompañar, placer poderles servir.